El capítulo 8 comienza con las palabras, y se acordó Dios de Noé. Permítame, estimado oyente, decirle esto. Dios nunca se olvidó de él. Es importante que veamos esto en la Biblia. Hay términos que son usados por Dios, términos que son antropomórficos. En otras palabras, describen a Dios en lenguaje humano. Realmente es imposible de hacer eso. Pero no tenemos otra forma. Nosotros no tenemos los términos divinos para describir el carácter divino de Dios. De este modo, debemos definir o describir las acciones de Dios y su carácter con todo lo que tenemos a nuestro alcance como el lenguaje humano. Pero no hay forma en que el lenguaje humano pueda retratar la verdad de Dios. Así que debemos hacer lo mejor que podamos, usando términos que sean conocidos para nosotros, para describir las actividades y las acciones de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos otros términos. Cuando el apóstol Pablo fue llevado al cielo, él dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. En otras palabras, no hay términos que puedan ser justos para expresar lo que él vio. Si yo trato de describirlo a Dios, no me alcanzarían las palabras. Sería realmente un crimen. Ni siquiera voy a intentar hacerlo, porque sería un crimen tratar de reducirlo a palabras humanas. Con lo cual tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos como lenguaje humano. Por eso leemos, Dios se acordó de Noé. Reiteramos, no es que Dios lo haya olvidado a Noé, pero ahora Dios retoma su actividad con Noé. Así que ese Dios realmente estaba observando el arca en aquellos días en que el arca estuvo flotando en el agua. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y fue la primera vez probablemente que comenzó el viento fuerte que conocemos actualmente. Antes del diluvio, con toda el agua suspendida en la atmósfera, la superficie de agua sobre la tierra era mucho menor que la actual. La tierra probablemente era como resultado más parecida a la selva por todos lados. No había regiones de áridos desiertos. Habría una clase de equilibrio entre la tierra y el agua, lo que significa que habría más vegetación porque el agua suspendida en la atmósfera mantenía un clima moderado alrededor de todo el planeta. No existían las capas de hielo en las regiones polares. De hecho, también los polos eran junglas. Pero ahora esa capa de humedad ha sido removida y se redujo muchísimo la cantidad de humedad en la atmósfera de la que había antes del diluvio. Allí fue el comienzo de las capas de hielo y el comienzo de los movimientos glaciares. Y con el desarrollo de las capas de hielo en los polos y con la zona tan caliente de Ecuador, usted tiene la razón de por qué comenzaron estas corrientes de vientos. Dios causó el fuerte viento. Ahora ellos pueden desarrollarse por las áreas de calor y frío, el contraste entre ellas, algo que no existía antes del diluvio. Anterior a este no había tormentas con fuertes vientos. El clima, reitero, era moderado. Había solo una brisa tranquila, pero no existían los vientos fuertes. Ahora el viento sopla y el agua retrocede hacia el lecho del océano, por supuesto. Cuando la Tierra comenzó con este proceso, la presión del agua comenzó a establecerse en las áreas más bajas. El lecho marino y la corteza terrestre comenzaron a tener muchas presiones y hubieron grandes movimientos de alzamiento de la Tierra. Así que el monte Everest y el Himalaya comenzaron a elevarse.
la cordillera de los Andes también. Y hay evidencia de este empuje ascendente allí en la cordillera, como hubo esta tremenda presión creada por el peso del océano, estableciéndose en algunas áreas y empujando y moviendo esa superficie hacia un nivel más alto. Hubo una gran actividad volcánica en todo el mundo. En ese momento en particular, el desarrollo de las cordilleras, el establecimiento de los mares en su posición actual y, por supuesto, los dramáticos cambios geográficos que tuvieron lugar luego del diluvio. Así que, mientras Noé estuvo sobre la cima del monte Ararat, estaban ocurriendo toda clase de actividades en la superficie geográfica de la Tierra, alrededor de todo el planeta. Nosotros encontramos en los Andes restos de ciudades que ahora están en un nivel más elevado, donde las personas allí sembraban maíz en áreas que están muy por encima del nivel de crecimiento del maíz. Y podemos ver que estas personas vivían en una altitud que era más baja. Pero con este empuje ascendente, ya no pudieron cultivar, ya no pudieron desarrollar esa área con el mismo tipo de agricultura. Finalmente, tuvieron que abandonar el lugar y dirigirse hacia una zona más baja. La Biblia dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Así que se terminó el diluvio. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Los montes de Ararat son los más altos de esa región. Se elevan a más de 5.200 metros de altura, lo que significa que son más altos que cualquier cosa en el continente americano, excepto McKinley en el área de Alaska. Aquí tenemos otra cosa interesante. Noé entró al arca en el 17º día del segundo mes, y ahora estamos en el 7º mes, y nuevamente en el día 17, cuando el arca reposó, como si hubiese estado trabajando en ese gran océano el diluvio. Ahora se ha calmado y está reposando. Se cree que el arca ha sido descubierta. Hay varios libros que hablan acerca de ese tema. Ha habido muchas historias que lo ubican históricamente, valga la redundancia, en la época o aún antes de Marco Polo. Incluso él mismo lo menciona en uno de sus escritos. Pero lo interesante es que 5 meses equivalen a 150 días, que originalmente el año se calculaba en 360 días, 12 meses de 30 días. En todos los archivos antiguos vemos que ellos los calculaban de esa manera. Ahora nosotros, con los cálculos modernos, sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol cada 365 días, 9 horas, 56 minutos y de 4 a 6 centésimas de segundo. Pienso que es lo que se supone, o de 9 a 6 centésimas de segundo. Y es justo a tiempo. Ahora, estos 5 días y cuarto, en tan solo 10 años, llevarían a que las estaciones no actuaran como debieran. Así que ellos no podían tener un error de 5 días y cuarto en sus cálculos sobre la rotación de la Tierra, sino sus estaciones estarían fuera de tiempo en pocos años. Por eso que, calculando el año en 360 días, ellos estaban acertados en sus cálculos. Probablemente esa era la longitud de la órbita terrestre alrededor del Sol en esos días. Pero el cambio de esa órbita fue probablemente en el tiempo de Josué, como dice la Biblia, cuando Dios hizo que el Sol se detuviera. Y desde ese momento, históricamente, los calendarios comenzaron a cambiar y comenzaron a calcular el año en 365 días, colocando años bisiestos para
cubrir lo que sobra de cada año. Algunas naciones ajustaron sus calendarios de otra manera por un periodo de tiempo, pero finalmente todos los calendarios comenzaron a cambiar para el año de 365 días. Algunos lo harían solo para alguna fiesta, pero aún calculaban el año en 360 días y luego le agregaban unas vacaciones al final, mientras esperaban por esos 5 días y cuartos para ponerse al día. Pero aquí en Génesis tenemos 5 meses, es decir, 150 días. Por eso es que el año era calculado en 360 días. Y el relato bíblico sigue diciendo, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el mes 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió el año 601 de Noé. Este sería el año número 601 de la vida de Noé. Él ingresó al arca con 600 años, ¿recuerda? En el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Pero todavía Noé no salió del arca. Y el relato bíblico dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Así que ellos estuvieron en el arca 10 días más del año de 360 días, es decir, estuvieron 370 días. Ahora, yo me imagino que ya se estarían enloqueciendo a estas alturas. 370 días allí en el arca. Esto hace que comprendamos realmente un poco algunos de los problemas que habrán existido allí, alojando a todos esos animales. Tuvieron que tomar comida para todos ellos. Hay muchas cosas del aspecto sanitario que tuvieron que cuidar durante todo ese periodo de tiempo. Por eso me imagino que cuando lleguemos al cielo, Noé tendrá una historia muy interesante para contarnos. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, continúa la Biblia diciéndonos. Recuerde usted que él tomó de a 7 a los animales limpios, esto es, 7 pares de ellos. De los otros animales, solo un par de cada uno. Pero de los limpios, o del tipo doméstico, tomó 7 pares. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Estimado oyente, más adelante, cuando lleguemos al libro de Levíticos, y veamos los distintos tipos de ofrendas, veremos que el holocausto era ofrenda de dedicación o sacrificio o compromiso con Dios. Estaba la ofrenda de paz, que era la ofrenda de comunión, de compañerismo. Estaba también la ofrenda del pecado o por el pecado. Pero el holocausto era la ofrenda de consagración a Dios. Así que lo primero que hizo Noé al salir del arca fue establecer ese compromiso con Dios.
una ofrenda de consagración y de compromiso con él. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La declaración de Dios y su evaluación del hombre es que la intención de éste es mala desde la juventud. ¿Por qué pasa eso?, preguntamos. Es porque hemos nacido con una naturaleza pecadora. Ahora, la Biblia habla acerca de Dios y su trato con nosotros y dice, Él sabe que somos polvo, y comprendiendo que nosotros somos polvo, conociendo nuestras debilidades, Él ha hecho provisión para que nosotros seamos más fuertes. Nosotros nunca podemos excusarnos y simplemente decir, bueno, mis intenciones son débiles desde mi juventud, solo soy polvo y yo soy así. Cederé a mis impulsos carnales. No, nunca. El hecho de que Dios sepa que nosotros somos polvo y que nuestra imaginación es continuamente mala, no significa que entonces Dios perdona el mal. Pero Él ha hecho la provisión de que podamos tener un nacimiento espiritual y de esa manera podamos entrar y tener ese poder, esa dimensión de poder que Él tiene para nosotros. Seguimos la lectura, estimado oyente. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esta fue la declaración de Dios para Noé. La palabra de Dios aún es verdad. Hay frío, calor. Bueno, básicamente tenemos nuestras estaciones, verano, invierno, día y noche, siembra y cosecha, son los ciclos de Dios, el pacto que Dios hizo con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Así que el mismo mandato que fue dado a Adán en el principio, ahora le es dado a Noé. Porque se está comenzando nuevamente con la raza humana. Esa raza que comenzó con Adán fue eliminada, con la excepción de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Así que podemos decir que están comenzando nuevamente a llenar la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Con anterioridad al diluvio, el hombre era vegetariano. Dios le dijo a Adán, toda hierba verde es para ti, todo vegetal es tuyo para comer, las semillas, los vegetales, las nueces, las frutas. Ellos estaban comprendiendo la comida del hombre antes del diluvio. Pero ahora, después del período del diluvio, Dios también incluyó carne en la dieta del hombre. Y Dios declara que el hombre ahora puede comer carne. Pero hay que desangrarla por completo. Por supuesto, esto es algo que se codificó bajo la ley cuando Dios habló a Moisés. Y esto es algo muy interesante, estimado oyente. Una de las únicas partes que se encomendó a la iglesia gentil que se mantuvieran alejados de cosas estranguladas. Esto es, cuando se estrangula un animal, la sangre permanece en la carne. Así que la forma de matarlo era cortándolo para que el animal sangrara, la sangre salía y entonces sí, podían comerlo. Básicamente, esto es por razones sanitarias, pero también tiene connotaciones espirituales. La vida de la carne está en la sangre, y ese reconocimiento de la importancia de la sangre para la vida, que apunta finalmente a Jesús y su sangre que habría de ser vertida.
su vida que sería entregada por nuestros pecados. Y de ahí viene este respeto tan grande por la sangre y la relación entre la sangre y la vida. Y por eso había que dejar sangrar por completo al animal antes de comer.